Hola chicos, ¿cómo están? Yo soy la profesora Gladys Peloso de Historia. Ya nos conocimos en el video anterior, en el trabajito número 3, y es para esta oportunidad quería avanzar un poquito con un tema nuevo para el trabajo práctico número 4. Espero que se estén cuidando, que estén bien. Saben que cualquier cosa siempre me pueden preguntar igual por el grupo que tenemos, ¿sí? El tema que vamos a ver hoy tiene que ver con la continuación de lo que habíamos visto en el último trabajo, que era sobre la doble revolución, ¿sí? Acuérdense que lo que vimos tenía que ver con las dos revoluciones que se dan muy importantes a fines del siglo XVIII, la revolución industrial y la revolución francesa, ¿sí? Esos dos eventos tan importantes para el mundo cambiaron la forma de hacer las cosas, tanto en lo económico como en lo político, y necesariamente van a impactar en lo que pase en todo el mundo, ¿sí? Son revoluciones que empezaron en Europa, pero que impactan en todo el mundo. Acá les tengo más o menos el mapita. Estas revoluciones las dos se dan en Europa, pero de a poquito van a llegar a todo el mundo, y justamente lo que nos interesa hoy es cómo van a impactar en América, y por eso lo que vamos a ver tiene que ver con lo que se llaman las revoluciones de independencia en América, ¿sí? Acuérdense que América eran colonias. Yo les mandé a definir esa palabrita. ¿Qué significaba una colonia? Bueno, una colonia es un territorio que está ocupado y dominado por otra potencia, por otro territorio. En este caso, toda América, desde que llega Colón, se acordarán, en 1492, van a ir llegando de a poco distintos europeos, distintos países, no solamente desde España, sino llega Portugal, llega Francia, llega Gran Bretaña, van ocupando de a poco toda América, conquistan los pueblos originarios y crean organizaciones propias. Si esas organizaciones se llaman colonias. De esas colonias se extraen todos los recursos, y todos los recursos que se extraen en América, ¿a dónde van? A Europa. Porque las colonias no disponen de sus propios recursos, ¿sí? Son explotados de alguna forma por los distintos imperios. Para poder entender esto, piensen que, por ejemplo, nosotros hablamos un idioma español. El español es de Europa, es de España. A nosotros nos conquistó España. Pero hay otros países donde se habla otro idioma en América. Por ejemplo, en Brasil, ¿qué idioma se habla? Eso, portugués. El Brasil fue conquistado por Portugal. ¿Qué se habla en Estados Unidos? A ver en casa. Muy bien. Inglés se habla, porque los Estados Unidos fue conquistado por los ingleses. Bueno, nosotros lo que vamos a ver ahora es que a fines del siglo XVIII y a principios del siglo XIX, ya entrando en 1800, empiezan a darse estas revoluciones, estos estallidos revolucionarios que hacen que estos países de América se empiecen a independizar. El primero que logra esa independencia van a ser los Estados Unidos de América, que ya en 1776 se independizan de su imperio, del quien lo conquistaba, que era Inglaterra. Pero a nosotros nos interesa más la parte de América Latina, la parte de América que fue conquistada por España, y específicamente donde estamos acá, por supuesto, en Argentina, Buenos Aires, que es el principio de nuestro país, ¿no es cierto? Bueno, ¿cómo comienza todo esto? Bueno, América, resulta que todo este territorio, ya a fines del siglo XVIII, no estaba muy conforme con ser una colonia. Empiezan a querer mejorar sus situaciones, tanto económicas como políticas. Los criollos, que nosotros vimos la definición en el trabajo anterior, a ver si se la acuerdan, eran los hijos de los españoles que habían nacido en América. ¿Sí? En criollos, en toda la parte conquistada por América, eran entonces aquellos hijos de los españoles, pero habían nacido acá. ¿Qué pasaba con esos criollos? Bueno, tenían poder económico, tenían ciertos recursos, pero no podían, por ejemplo, acceder a cargos públicos, no tenían poder de decisión de nada en sus colonias. Entonces estaban descontentos, no estaban conformes. Y encima, a fines del siglo XVIII, la corona española empieza a hacer algunos cambios en sus colonias para querer sujetarlas un poco, para querer ordenarlas mejor. Y, por ejemplo, crea el virreinato del Río de la Plata, que es donde Buenos Aires empieza a tener un poquito más de importancia, con el intento de que las colonias sigan estando en su poder. Pero claro, las colonias ya empiezan a estar molestas, a no gustarles la situación en la que se encuentran. Y encima se viene la Revolución Francesa.
Y ahí es donde nos interesa, nos vamos a detener un poquito más, porque nos interesa un poquito más. Miren, yo les puse acá, justamente lo que les dije de las colonias. Esta es la importancia de la revolución, los cambios que se dan, las reformas estas borbónicas, el descontento de los criollos y acá lo que más me va a interesar de la Revolución Francesa. ¿Por qué? Porque acá les puse un personaje, que es Napoleón Bonaparte. Napoleón es el que va a liderar finalmente la Revolución Francesa y va a tener mucha importancia para lo que pase en América. Por dos motivos en realidad, porque las ideas de la Revolución Francesa van a empezar a llegar a América, estas ideas de libertad, estas ideas de igualdad, entonces van a calar en los criollos, en los habitantes de América. Los habitantes de América van a decir como para nosotros no hay libertad, nosotros no somos iguales, entonces empiezan a difundirse estas ideas y los criollos empiezan a tener esta ansia de querer ser independientes, de querer ser libres. Pero además pasa algo muy importante en Europa. Con Napoleón. Napoleón Bonaparte en Francia empieza a conquistar a los países vecinos, empieza a apoderarse de los países vecinos y en 1808 se apodera de España, el reino que nos dominaba, que dominaba a toda la América española. Se apodera entonces Napoleón de España y se lleva prisionero al rey que en ese momento va a estar, que va a ser Fernando VII. Se lo lleva prisionero a España y deja en el poder, en el reinado de España, al hermano de Napoleón, un señor llamado José Bonaparte. José Pepe Bonaparte. Bueno, obviamente el pueblo español no acepta a este rey impuesto, o sea, gran parte del pueblo español se resiste a este rey impuesto por los franceses y también se rebela un poco ante esto y para esa rebelión crea juntas en España. Por supuesto que esa noticia con el tiempo, acuérdense que en ese momento todavía había barcos que tardaban en llegar hasta América, llega la noticia de que el rey en España ya no está, el rey español ya no está y que en su lugar hay un rey impuesto por los franceses. Entonces acá en América se empieza a discutir también, se empieza a decidir a ver qué es lo que nos conviene. Claro que aquellos que tenían estas ideas revolucionarias empiezan a decir, bueno, qué oportunidad para empezar a hacer cambiar un poco las cosas. Entonces exigen estos rebeldes criollos que empiezan a tener estas ideas de libertad, exigen al cabildo que existía en esos momentos para debatir, el famoso cabildo abierto. A ver si se acuerdan ustedes lo que es un cabildo, El cabildo es ese lugar en donde en las colonias, donde se podían juntar a debatir los ciudadanos más importantes, no todos, por supuesto. Acuérdense que en ese tiempo había incluso esclavos, así que los vecinos más acaudalados de la población se reunían en el cabildo, llamado cabildo abierto, con el permiso del virrey que estaba en ese momento y les otorgaba esa posibilidad de debatir. Entonces, se arma un cabildo abierto ya en mayo de 1810, por ejemplo en Buenos Aires, pero también esto se replica en otros territorios de América, y se empieza a debatir qué es lo que hay que hacer. Si el rey español no está en su poder, entonces nosotros, ¿a quién le obedecemos? ¿A un rey extranjero? ¿A un rey francés? ¿A las juntas que se estaban creando en España? Bueno, ese fue el debate. El debate se dio, por supuesto, en una semana muy intensa, por ejemplo en Buenos Aires, en la semana de mayo de 1810, desde el 21 de mayo se empezó a dar este debate y el día 25 de mayo se llegó a una conclusión. ¿Cuál era la conclusión? Bueno, esta conclusión se da, por supuesto, en medio de un debate muy importante dentro del Cabildo donde figuraban personajes que seguramente ustedes conocen, ¿no? Mariano Moreno, Manuel Belgrano, Castelli, Monteagudo, Juan José Paso, distintas personas importantes, muchos de ellos abogados, algunos también militares como Cornelio Saavedra, algunos que ya habían luchado por la defensa de Buenos Aires en las invasiones inglesas, de las cuales les voy a tratar de hacer un trabajito después. Empezaron a debatir y decidieron en conjunto nombrar una junta de gobierno sin
la autoridad del virrey. O sea que estos propios vecinos se formaron, se organizaron y se juntaron a decidir por primera vez un gobierno de propios criollos, presidido por criollos. El que va a presidir esa junta va a ser Cornelio Saavedra, que va a ser un criollo. También estaban Belgrano, Paso, Moreno, muchos criollos. Había algunos españoles, pero los que presidían eran criollos. ¿Cuál era la intención? Bueno, empezar a organizar una forma diferente a este territorio. No estaba bien claro todavía si iban a lograr la independencia. Muchos de ellos sí la querían. Había otro grupo que no estaba todavía del todo conforme con esta idea, pero es el primer paso para conformar de a poco, para empezar a pensar en la idea de un Estado independiente. Lo mismo se va a replicar en algunas otras regiones del continente, por ejemplo en México, por ejemplo en Venezuela, por ejemplo en Chile. En todos estos lugares se van a armar estas ideas de juntas, teniendo la oportunidad gracias a esta falta de rey que había en España, y se empiezan a organizar estas juntas. Lógico, este es el primer paso para la idea de una independencia. Va a faltar mucho para eso, pero hasta acá les quería yo plantar hasta la idea de 1810 con la Revolución de Mayo en Buenos Aires para que podamos entender este proceso. Bueno, espero que más o menos lo hayan entendido. Yo ahora les voy a mandar un trabajito con algunas consignas, con algún texto muy sencillo para que me lo puedan mandar. Les voy a dar también 2 semanas como el trabajo anterior para que lo terminen. Y bueno, cualquier cosa saben que me pueden consultar por medio del grupo de WhatsApp. Así que les mando un saludito y nos vemos muy pronto.